Hola gente de YouTube, ¿cómo están? ¿Bien? Yo estoy bien. Hoy les hablaré sobre un tema que me ha aparecido en TikTok y en la comunidad de Roblox de la supuesta decadencia o muerte de juegos como Grow a Garden o Roba Brain Rot, así que en este video trataré de responder de si está muriendo de verdad o solo son cosas que se inventa la gente para llamar la atención. Tocaré 3 puntos en este video: primero, que es un juego en decadencia; segundo, cuando un juego entra en decadencia; y 3, cuando un juego muere después de su decadencia. Primero, ¿qué significa la palabra decadencia? En este contexto, la palabra decadencia es que una cosa como un juego entra en un estado donde el juego empieza a caer en calidad, que va a pasar de ser algo muy bueno con actualizaciones constantes y mucho contenido, pero entra en decadencia cuando empieza a bajar poco a poco de calidad, o que a los jugadores no les gusta el estado actual del juego por las cosas que meten, como pueden ser microtransacciones, que sean más difícil conseguir cosas, etc. Cosa que a simple vista no se nota, pero mientras más pasan los meses se nota demasiado. Ojo, aquí hay que hacer distinción entre un juego en decadencia y un juego que pasó de moda, porque en muchos juegos de moda hubo un pico alto de jugadores, pero después bajan considerablemente, pero siempre se suelen mantener en buenos números de jugadores, mientras un juego en decadencia es un juego no para de bajar de jugadores y no consigue estabilizarse con su comunidad. Pondré estos ejemplos de juegos en decadencia. El primer ejemplo que daré es Rieles Muertos. Es un juego que en su tiempo tuvo una popularidad gigantesca. En su pico más alto de jugadores alcanzó el 1.000.000 de jugadores simultáneos y ahora está con estos números que ven en pantalla, pero preguntémonos por qué decayó tanto. Primero hay que tener en cuenta que a Rieles Muertos le llegó la competencia llamada 99 Noches en el Bosque, que de cierta manera es parecido superficialmente a Rieles Muertos, que es un juego que en lo que le ganó a Rieles Muertos fue la constancia de actualización y buen contenido, cosa en la que Rieles Muertos falló estrepitosamente. Se tardaron un montón en actualizar con nuevo contenido para sus jugadores y la gente se cansa si no hay contenido, tan solo se cambian a otro juego que les ofrece una experiencia parecida, pero con más constancia en su contenido. No significa que Rieles Muertos sea mal juego, al contrario, sigue siendo muy entretenido, pero lo que explique sobre la falta de contenido hace que la gente se vaya a otros juegos en vez de jugar Rieles Muertos y por ende entre en decadencia. Mi segundo ejemplo es definitivamente Mech City. Este juego es la definición de decadencia. Literalmente ese juego está casi muerto, debido a que la mayoría de jugadores lo usaban para hacer cosas que no están permitidas, hacían cosas muy inadecuadas para una plataforma como lo es Roblox, como las cosas de índole sexual con niños en su plataforma en las conocidas fiestas, pero cada vez quitaban más funciones para disminuir la cantidad de escenas de índole sexual que se hacían, hasta el punto de eliminar las fiestas y las camas para que no hubieran más depredadores que se aprovechaban de los niños a través de Mech City. Y esas polémicas hicieron que el juego ahora ni pase los 300 jugadores, le falta muy poco para ser considerado un juego muerto, y que bueno, aún sinceramente se lo merece por todo lo asqueroso que se hizo en las fiestas. Y el último ejemplo que daré de esto es Resto Impress, que es un juego que ha entrado en una decadencia bastante notable comparado a la cantidad de jugadores que tuvo en su mejor momento. Ha estado con unas actualizaciones no tan buenas como la más nueva, que fue bastante odiada dentro de la comunidad de Resto Impress por agregar literalmente mierda al juego. O sea, agregaron efectos de presentación de cuando entras en la pasarela y uno de ellos fue literalmente mierda, y eso a su comunidad no les gustó para nada. Concuerdo, podrían haber puesto algo menos raro. Ahora tiene 61.000 jugadores por el bajón tan notable que ha tenido en las actualizaciones más recientes, y ojalá se logre recuperar con las siguientes actualizaciones. Que con eso dicho termina mi primer punto, de que es un juego en decadencia, con los ejemplos que di sobre esos 3 juegos y su estado actual. Ahora vamos al punto 2, que es cuando entra un juego en decadencia. Si bien lo toqué un poco con esos 3 ejemplos que di, siento que se debe profundizar un poco más, ya que tiene varios matices y cosas interesantes todo esto. Como dije, hay que trazar la línea entre cuando un juego entra en una decadencia a cuando se estabiliza en jugadores. Un juego entra en decadencia cuando el interés del juego está por el suelo en las redes sociales como TikTok, Instagram, etc., y no tiene el mismo impacto que tuvo en su momento más alto, y no supo mantenerse en relevancia y fue quedando en el olvido. Como ejemplo diré es el Among Us, que ha entrado en una decadencia bastante notable, que ahora tiene 3.000 jugadores, siendo un juego que llegó a tener un montón de tiempo jugando en su
su pico más alto, pero sus actualizaciones no han alcanzado a lograr que tenga de nuevo una relevancia comparada de popularidad. Se podría decir que su decadencia empezó alrededor 2021 por julio, donde perdió una gran cantidad de jugadores y nunca ha remontado nunca más, y un juego que se estabiliza es que sigue teniendo una gran cantidad de jugadores a pesar de nunca volverá a un peak parecido al que tuvo antes, pero sigue estable. Por ejemplo Forsaken, que tuvo un peak de 1 millón de jugadores y ahora se estabiliza y ahora tiene un promedio de 200.000 a 150.000 jugadores, cosa que está bastante bien y su comunidad sigue muy activa. No quería explayarme tanto, así que por eso fue un poco corto, pero con el ejemplo de Among Us sé que fue un poco random pero funcionaba para el video, y Forsaken es un buen ejemplo de un juego que sigue estable en popularidad y jugadores a pesar de que tuvo un bajón de jugadores. Así que ahora pasemos al tercer punto y después sobre si Grow a Garden y Roba un Brain Rot están o no en decadencia o si se morirán en un futuro no tan lejano. Pasemos al tema principal del punto número 3. En realidad, ¿qué significa un juego muerto? Un juego muerto es cuyo juego que ni siquiera puede llenar a una lobby o tiene una comunidad muerta en cuanto a contenido creado por los fans. Como ejemplo de juegos muertos pondré en pantalla la cantidad de juegos muertos que hay dentro de Roblox, porque son muy pocos los juegos que logran crear una comunidad aunque sea pequeña, y de juegos fuera de Roblox está Concord, que es un juego que nació muerto al ser de paga teniendo de competencia Overwatch, Paladins, etc. A esos niveles me refiero cuando un juego está muerto. Con los ejemplos que he dado ahora iremos al punto principal del video sobre si Grow a Garden y Roba un Brain Rot están en decadencia o no. Primero hay que tomar en cuenta que Roba un Brain Rot y Grow a Garden han sido juegos que han marcado para bien o para mal a la comunidad de Roblox, y muchos de la comunidad de Roblox quieren que se mueran esos dos juegos. Primero empecemos con Roba un Brain Rot, un juego que ha sido famoso por la cantidad de contenido de niños llorando porque le robaron su tralalero tralala, o los famosos adminabus que hacen que el juego alcance ahí una cantidad gigantesca de jugadores simultáneos. Roba un Brain Rot ha estado bajando de jugadores, pero tiene igualmente una cantidad de jugadores enorme, ahora teniendo 700.000 jugadores jugando al juego simultáneamente al día que grabo el video, y en TikTok se sigue hablando mucho del juego y siempre está lleno de vídeos virales sobre el juego. Yo no diría que está decayendo el juego, sino que se está estabilizando en jugadores, porque si siguen sacando contenido el juego siempre tendrá algo que ofrecer, como por ejemplo que llegará una actualización este sábado 11 de octubre, o sea, siempre sacan contenido para sus jugadores. Con todo esto dicho, se podría decir que Roba un Brain Rot se está estabilizando su número de jugadores y no está decayendo. Pero ¿qué pasa con Grow a Garden? ¿Cuál es el estado actual del juego? Lo veremos ahora. Grow a Garden, al igual que Roba un Brain Rot, ha alcanzado una gran popularidad a través de estos meses, sobre todo en las redes sociales como TikTok, YouTube, etc. Además, ser un juego sencillo de que no tienes que pensar demasiado, o sea, tienes que esperar 5 minutos para que se restaure la tienda de semillas, y si no te toca una que no quieres puedes hacer cualquier otra cosa mientras esperas, aunque obviamente se necesita dinero para las semillas, que para eso las vendes. O sea, es un juego de chill y eso está bien, y al igual que Roba un Brain Rot, Grow a Garden hace adminabus, lo que hace que alcance un pico muy alto de jugadores siempre que lo haga. Grow a Garden en TikTok ha sido acusado de estar en decadencia o que incluso está muerto desde hace como 1 a 2 meses, que le andan diciendo eso, que incluso Yandel, creador de Grow a Garden, fue a hablar porque incluso lo acusaron de abandonar el proyecto de todo, y esto también responde a la pregunta de si está en decadencia o la época dorado del juego ya pasó. Ahora que centrarse en esta nueva etapa que anda entrando el juego. Además, al andar estabilizándose los jugadores, al parecer la media será de 300.000 a 400.000 aproximadamente. Eso no es nada comparado a su pico, que fue 22 millones de jugadores, pero esos números siguen siendo muy buenos e indica un estado de salud muy bueno del juego. La conclusión del video es que tanto como Grow a Garden y Roba un Brain Rot no están ni cerca de morir, que si bien no están en su época dorada, siguen siendo juegos que están vivos en todo su esplendor. Veremos en los próximos meses si se mantienen así o tienen una bajada importante de jugadores, pero eso lo dirá el tiempo. Eso fue todo, les agradecería mucho una suscripción. Bueno, hasta la próxima.